Cordial saludo para todos desde aquí, desde Asesorías Psicológicas Faro Royal, por un mundo más amable, hablando sobre bienestar laboral, sobre salud y seguridad en el trabajo. Y hoy vamos a hablar de los métodos de identificación del riesgo psicosocial. ¿Cómo identificamos eh, el riesgo psicosocial y el nivel del riesgo psicosocial? Entonces, por un mundo más amable, recuerde que estamos en todas las redes sociales, suscríbase al canal. En el canal hay diversos temas sobre bienestar, bienestar integral, bienestar mente, bienestar cuerpo, bienestar emoción, bienestar social y ahora que ya hemos profundizado en bienestar laboral. Entonces, suscríbase al canal, fomentemos, creemos una comunidad de personas que estemos en constante evolución. No importa la edad que tengamos, si nuestra vida está en constante evolución, tiene sentido, tiene propósito. Lo mismo, hallémosle también el propósito de nuestro lugar de trabajo. Si vamos a trabajar, que sea un lugar en el cual también evolucionemos, nos desarrollemos, aprendamos de todas las personas, circunstancias, de nosotros mismos en el desarrollo de nuestra actividad. Podemos desarrollar, innovar estrategias, destrezas para realizar mejor nuestra labor. Y así que nuestro valor como parte de ese recurso humano sea creciente. Entonces, por un mundo más amable, vamos a hablar sobre lo que son los métodos para identificar el riesgo psicosocial. ¿Qué, cómo, y cómo y qué recursos, qué herramientas utilizamos para identificar el riesgo psicosocial? Entonces, dentro de esas herramientas tenemos primero los cuestionarios. Dentro de esos cuestionarios y encuestas para identificar el riesgo psicosocial tenemos una que la creó el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana, en el cual da ciertos lineamientos para la evaluación y la identificación del riesgo psicosocial. Eh, Muchas empresas están sometidas a que sea exactamente esa la batería del Ministerio de Trabajo para que se utilice para evaluar el riesgo psicosocial. Entonces se le da bastante importancia a la implementación de la batería del riesgo psicosocial creada por el Ministerio de Trabajo. En, en, es, sí, es una asociación entre Ministerio de Trabajo y Universidad Javeriana. En, en esta batería se evalúa, eh, los cuestionarios evalúan varios factores, como son factores laborales, la carga de trabajo, tiempo, factores personales, factores tanto del ambiente y del contorno laboral, como factores extralaborales, o sea, factores interlaborales y factores extralaborales. En los factores extralaborales tenemos las condiciones del trabajador, como son las exigencias familiares, eh, las condiciones de vida, si viven en contextos vulnerables. Esas serían las condiciones extralaborales. Em, Dentro de esos cuestionarios también evalúan factores de relaciones personales dentro de su ambiente laboral, si hay estrés, si hay acoso, si hay violencia, el trato, también se evalúa, también se tiene en cuenta en esta batería del riesgo psicosocial. También tenemos en cuenta para identificar el riesgo entrevistas individuales o entrevistas de grupos focales, en las cuales estas entrevistas es un método más cualitativo en la que nos permiten
identificar cuáles son las causas, en qué área se presenta el riesgo. O sea, es una, en estas entrevistas, eh, tanto individuales como focales, se amplía la información más de forma más descriptiva. Entonces eso permite identificar lugares, antecedentes del riesgo, posibles causas, eh, por ser más descriptiva. Entender más los motivos por los que se presenta ese riesgo psicosocial, las problemáticas que rodean ese riesgo psicosocial. También hay otra forma de identificar, otro método para identificar el riesgo psicosocial es el análisis de los incidentes. Todo lo que sucedió antes de presentarse el riesgo, o de detectarse o de identificar ese riesgo laboral por acoso laboral, estrés laboral, o también que nos dé como una gama de posibles patrones que, o áreas donde se presente ese riesgo laboral. Para poder implementar cualquiera de los métodos de identificación, sea aplicar la batería, o hacer las entrevistas individuales, grupos focales, o eh, el, sobre todo lo que ya tenga contacto muy con el trabajador, como son encuestas, entrevistas, eh, la aplicación de la batería. Para eso se requiere un proceso y ese proceso consta, lo primero, de un consentimiento informado. El trabajador tiene que firmar que va a participar voluntariamente de la evaluación y que nos va a hacer y, y que va a hacer este consentimiento sobre el proceso de evaluación. En parte de ese proceso de evaluación también tenemos ya lo que es la aplicación de los cuestionarios. En los cuestionarios de riesgo psicosocial hay unos que se aplican dependiendo del nivel, si son para profesionales, administrativos o si son para operativos. Entonces, según el nivel del cargo del trabajador, se aplican los cuestionarios. La evaluación del riesgo psicosocial debe darse por un profesional especializado en salud y seguridad en el trabajo, que son los que están autorizados para hacer esta clase de evaluación. Para determinar el riesgo psicosocial, el riesgo se clasifica en sin riesgo o riesgo despreciable, en riesgo bajo, en riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo muy alto es que indica la alta probabilidad de que se presente estrés o de que tengamos problemas de salud mental que después pueden desencadenar problemas de salud físico o social. Ya les dije que los factores de riesgo a considerar son, es que estoy midiéndome el tiempo que quiero darles todo de lo que consta los métodos para evaluarlos y lo que se va a evaluar. Entonces, los factores intralaborales, que ya se los expliqué, los factores extralaborales, que también ya se los expliqué, y lo que son las relaciones laborales. Eso es lo que tiene en cuenta para identificar. El método de identificación tiene en cuenta esos tres factores para hacer un análisis del riesgo psicosocial. Bueno, estando pendiente del reloj, me trabo. Hablando entonces de bienestar laboral, hoy hablando sobre los métodos para identificar el riesgo psicosocial. Por un ambiente más amable, por un ambiente seguro y saludable, bienestar laboral. Desde aquí, desde Asesorías Psicológicas, Parro Royal. Hoy hablando de métodos para